Saludos y bienvenidas a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto antiguo, fascinante, la verdad. Son unos fragmentos del llamado Apocalipsis de Pedro. Exacto. Y nos vamos a centrar en la versión griega que se encontró en Akhmin, en Egipto. Un hallazgo importante. Sí, para que nos situemos un poco, este Apocalipsis de Pedro, era un escrito cristiano de los primeros siglos. Tuvo bastante popularidad en algunas comunidades, aunque al final no entró en el Nuevo Testamento que conocemos. Correcto. No llegó a ser canónico, pero circuló bastante. Y lo que tenemos aquí es un documento que nos da unas visiones muy vívidas, casi como de película del más allá, y se las atribuye ni más ni menos que al apóstol Pedro. Nada menos. Nuestra misión hoy, es intentar desentrañar qué nos dice este texto sobre el destino de las almas, según esta perspectiva, del cristianismo más primitivo. Veremos primero la visión de los justos, el paraíso, digamos. Y luego, el contraste, la de los castigados. Perfecto, vamos a ello. Vale, empezamos. El texto arranca con una advertencia bastante seria sobre falsos profetas y anuncia la llegada de un juicio divino. Típico de la literatura apocalíptica, sí. Claro. Y ya de entrada marca un contraste fuerte entre los hijos de la iniquidad, como los llama, y los fieles, los que purifican sus almas en vida, según el texto. Esa distinción es fundamental desde el principio. Y justo después cambia la escena. Imagina, los apóstoles están con Jesús en una montaña y le piden algo curioso. ¿El qué? Quieren que les muestre a uno de sus hermanos justos que ya ha muerto. Ah, mira qué interesante. ¿Y para qué? Pues la idea es ver cómo es su forma actual, su estado, ¿sabes? Para poder animar a otros con ese testimonio. Buscaban una prueba, tangible de la recompensa. Una prueba visual, claro. Necesitaban algo para fortalecer la fe de la gente. Exacto. ¿Y aquí? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Después de que oran, aparecen de repente 2 hombres. Ajá. Y la descripción que hace el texto es increíble. Intenta poner palabras a algo que parece casi imposible de describir. Suele pasar con estas visiones místicas. Totalmente. Habla de un brillo como el del sol en sus caras, de ropas resplandecientes de una forma que, dice, ningún ojo humano ha visto. Literalmente. Uf. Sus cuerpos los describe con una mezcla de colores sorprendente. Más blancos que la nieve y más rojos que las rosas. ¡Qué imagen! Nieve y rosas. Sí, una combinación que el propio autor admite que es imposible de expresar con palabras. Es que está intentando describir lo trascendente con lenguaje humano, claro. Y el pelo, que no es un detalle menor. Dice que es rizado, brillante y que les cae por la cara y los hombros con mucha elegancia. Lo compara con una guirnalda hecha de plantas aromáticas y flores de colores muy vivos, o incluso con un arco iris. Vaya. La sensación que transmite es de una belleza que no es de este mundo. Y claro, los apóstoles se quedaron maravillados. No me extraña. Es fascinante aquí, precisamente, ver ese esfuerzo del texto por describir lo indescriptible, ¿no? Usa comparaciones que conocemos, el sol, la nieve, las rosas, las guirnaldas. Sí, cosas terrenales. Claro, pero a la vez insiste en que la realidad celestial es mucho más, que supera cualquier palabra o concepto humano. Es una técnica, para evocar una visión de perfección, de gloria absoluta. Para crear ese contraste, con lo mundano. Exacto. Un contraste radical con nuestra experiencia, que es limitada, a menudo imperfecta. Sugiere que la recompensa de Dios está más allá de lo que podemos siquiera imaginar. Muy buen punto. Y Pedro, que siempre es el impulsivo, el curioso en los evangelios, Jaja, sí, siempre Pedro. pues no se aguanta y pregunta quiénes son esos seres tan gloriosos. Tenía que preguntar. Y Jesús le responde directamente. Estos son los hermanos de ustedes, los justos, cuyo aspecto deseaban ver. Ahí está. Misterio resuelto. Son los justos que ya han muerto. Eso es. Pero Pedro quiere más, insiste. Quiere saber dónde están todos los justos y cómo es ese mundo, ese eón, esa era o dimensión, donde viven con tanto esplendor. Quiere el cuadro completo. Sí. Entonces Jesús accede y les muestra una región inmensa que está fuera de nuestro mundo. Ajá, ¿y cómo es? La describe como un lugar bañado por una luz brillantísima, donde los rayos del sol lo iluminan todo. La tierra allí es increíblemente fértil. Un paraíso, vamos.
Totalmente. Con brotes que nunca se marchitan, lleno de especias y plantas incorruptibles que dan frutos benditos todo el tiempo. Suena idílico. Y dice incluso que el perfume de ese lugar era tan intenso que les llegaba hasta donde estaban ellos mirando. ¡Wow! Una experiencia sensorial completa. Una especie de paraíso para los sentidos, sí. ¿Y los habitantes de ese lugar? Pues visten como ángeles resplandecientes, en armonía total con el entorno. Menciona ángeles revoloteando a su alrededor. La gloria de todos los que viven allí es la misma, y su actividad principal parece ser alabar a Dios, todos juntos, al unísono, en un estado de alegría constante. ¡Qué imagen de paz y unidad! Y el texto añade un detalle significativo. Dice: este es el lugar de los líderes o sacerdotes principales de ustedes, los hombres justos. Ah, interesante. Eso parece subrayar un ideal de recompensa celestial, quizá especialmente para los guías espirituales de la comunidad, ¿no? Los que leían o escuchaban este texto. Podría ser, ¿sí? Una recompensa especial para los considerados más rectos y fieles. Un panorama verdaderamente idílico. Sí. Pero, como pasa en muchas visiones antiguas del más allá, el texto nos presenta ahora la otra cara de la moneda. El contraste total. El reverso tenebroso. Exacto. Describe otro lugar, diametralmente opuesto a este paraíso. Lo llama, tal cual, un lugar terriblemente triste. Uf. Un sitio de castigo. Todo allí es oscuro. Incluso los ángeles que ejecutan las penas visten de negro, en consonancia con esa atmósfera lúgubre, desesperanzada. Vaya cambio de tono. Total. Así nos introducen en la visión del infierno, digamos. Y aquí es donde el texto se vuelve tremendamente gráfico y detallado. Describe tormentos específicos para pecados concretos. Es como si hubiera una categoría para cada falta. Sí, eso es muy característico. Se centra mucho, por ejemplo, en los pecados de palabra y de fe. Exacto. Hay un principio muy claro de correspondencia, lo que a veces se llama la lex talionis, ¿no? La idea de ojo por ojo, o más bien que el castigo se ajusta al tipo de pecado. Explícanos un poco eso. Pues mira, por ejemplo, los que blasfemaron contra el camino de la justicia, o sea, contra la fe o la conducta recta, los describe colgados por la lengua sobre un fuego que los atormenta sin parar. ¿Por la lengua? Claro. La parte del grupo que pecó es la que sufre directamente el castigo. Esa lógica se repite, ¿no? Menciona también a los que se apartaron de la justicia. Sí. A esos los sitúa en un gran lago de cieno ardiente, y con ángeles atormentadores encima, dedicados a esa tarea. Y luego detalla el castigo para los adúlteros. Las mujeres, dice, colgadas por los cabellos sobre ese fango hirviendo. ¡Qué imagen más brutal! Y los hombres que pecaron con ellas, colgados de los pies, con la cabeza en el mismo cieno. Cabeza abajo. Sí, pero lo que más me llama la atención es una frase que el texto pone en boca de ellos. Ah, sí. Esa frase es muy reveladora. No creíamos que tendríamos que venir a parar a este lugar. ¿Verdad? Justo esa. ¿Qué te sugiere? Pues sugiere una especie de sorpresa o incredulidad, pero ya tardía. Quizá refleja que en vida no creían de verdad en las consecuencias de sus actos. O simplemente es un lamento desesperado, ¿no? Por no haber cambiado cuando podían. Es un toque psicológico curioso dentro de tanta descripción física del tormento. Totalmente de acuerdo. Y la lista sigue, con una crudeza que impacta. Los asesinos y sus cómplices en un sitio estrecho, atormentados por reptiles venenosos y gusanos. Más tormentos físicos. Pero aquí hay un giro adicional. Las almas de sus víctimas están presentes. ¿Cómo? Las víctimas. Sí, observando el castigo. Y proclamando que el juicio de Dios es justo. Imagina la escena. No solo sufres, sino que tus víctimas te ven sufrir y lo aprueban. Vaya. Esa presencia de las víctimas añade una dimensión de justicia retributiva muy potente. No es solo un castigo divino abstracto, sino que se restaura un cierto equilibrio cósmico a ojos de los que sufrieron el daño. Refuerza la idea de que los actos tienen consecuencias muy directas y visibles, incluso después de la muerte. Desde luego. Luego hay imágenes muy específicas y, perturbadoras, como la de las mujeres que interrumpieron sus embarazos o concibieron fuera del matrimonio. Sí, esa es especialmente dura. Las describe sentadas en un desagüe fétido, hundidas hasta la garganta, y frente a ellas llorando los niños nacidos antes de tiempo. ¿Y lo peor? Que de esos niños salen rayos de fuego que hieren los ojos de esas mujeres. Uf,
Esta imagen es particularmente fuerte. Muestra esa conexión tan directa, tan visual, entre el acto que se juzga y el castigo. La participación activa de los niños no nacidos en el tormento es un elemento muy específico. Sí, muy chocante. Y refleja, sin duda, las preocupaciones morales de esa comunidad sobre la vida, la sexualidad, la responsabilidad familiar. Son imágenes diseñadas para no dejar indiferente a nadie. Desde luego. Y el texto sigue detallando castigos para otros grupos. Los perseguidores de los justos, quemados, golpeados, devorados por gusanos eternos. Un clásico de los tormentos infernales. Los blasfemos y difamadores, quizá un grupo distinto de los primeros que vimos, colgados por la lengua. Estos se muerden los labios mientras un hierro al rojo vivo les hiere los ojos. Otra vez, ojos y labios, ¿no? Relacionado con ver y hablar mal. Y los testigos falsos también sufren en la boca y la lengua, pero con fuego. La coherencia con la lex talionis, como decías, es bastante clara. Así es. Y se aplica también a pecados más sociales o económicos. Por ejemplo, Pues los ricos que confiaron solo en sus riquezas y no tuvieron compasión. Los describe rodando sobre guijarros afilados y ardientes vestidos con harapos. vaya ironía, ¿no? De la riqueza a los harapos y el dolor. Y los usureros, los que practicaban préstamos abusivos, sufren de rodillas en un lago de podredumbre, sangre y fango hirviendo. O sea que la riqueza y el poder terrenales no solo nos salvan. No, sino que se convierten en fuente de tormento si no se usaron bien, si no hubo compasión, si no se siguió la ley divina, según este texto. El texto también habla de conductas sexuales que esa comunidad consideraba desviadas. Menciona a hombres que habían profanado sus cuerpos comportándose como mujeres. Y a mujeres que se habían acostado entre ellas como hombres con mujeres. Simplemente reportamos el contenido tal cual, ¿eh? Claro, es importante reflejar lo que dice la fuente, que muestra las normas y preocupaciones de esa época en concreto. Y su castigo es ser arrojados una y otra vez desde un precipicio muy alto. Los suben solo para volver a caer. Un tormento cíclico, sin fin. Un castigo que evoca la inutilidad y la repetición. Y no se olvida de la idolatría. Los fabricantes de ídolos están en un lugar de fuego, cerca del precipicio ese, y otros cercanos, quizá relacionados con ellos, se golpean entre sí sin parar con varas de fuego. Una especie de caos autoinfligido, parece. Finalmente, de forma más general, dice que los que abandonaron el camino de Dios son quemados y atormentados, revolviéndose y asándose. Un finalo genérico para los apóstatas, digamos. Si damos un paso atrás y miramos toda esta sección de castigos, Sí, ¿qué visión general nos da? pues vemos un catálogo muy estructurado del mal, según la perspectiva de este texto. Cada pecado parece tener su nicho de sufrimiento correspondiente. Muy organizado, sí. Como decíamos, el principio de correspondencia es muy fuerte. La lengua que miente sufre, los ojos que miran mal son heridos, la riqueza injusta se vuelve tormento. Son imágenes diseñadas para impactar, para dejar una huella muy profunda. Para disuadir, claro. Exacto. Para disuadir de ciertas conductas, reforzando un código moral muy estricto y muy concreto. Y la especificidad de los pecados que lista. Adulterio, usura, idolatría, asesinato, mentira, ciertas prácticas sexuales. Exacto. Todo eso nos habla de las tensiones y las preocupaciones particulares de la comunidad que valoraba este texto. En ese contexto del cristianismo primitivo, estas eran las cosas que les preocupaban de verdad. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué nos llevamos de todo esto? Hemos visto dos visiones del más allá, radicalmente opuestas, ¿no? Y súper detalladas, sacadas de este Apocalipsis de Pedro. Sí. Por un lado, una promesa de felicidad, de luz, de gloria indescriptibles para los que considera justos, con ese guiño especial a los líderes, quizá. Y por otro lado, una advertencia terrible, con tormentos muy gráficos, muy específicos, ajustados a cada tipo de pecado que preocupaba a la gente de la época. El mensaje central es meridianamente claro y muy contundente. Este texto subraya con una fuerza enorme la idea de un juicio divino, un juicio ineludible que se basa directamente en lo que hiciste en vida. Y el criterio clave parece ser seguir el camino de la justicia. Ese es el eje. Así que ofrece a la vez una promesa muy poderosa de recompensa en el cielo y una advertencia igual de severa sobre las consecuencias eternas si te desvías de ese camino. Refleja una preocupación muy intensa, casi obsesiva, dirías. Sí, en ciertos círculos del cristianismo primitivo, la conducta moral y sus repercusiones después de la muerte eran un tema central, casi obsesivo.
Y esto nos lleva a pensar en el impacto que pudo tener esta literatura, ¿no? La apocalíptica. Claro. ¿Cómo pudieron estas descripciones tan visuales, tan físicas, tan sensoriales del destino después de la muerte? ¿Cómo pudieron influir en las creencias, en los miedos, en las esperanzas y al final en el comportamiento de la gente de aquella época? Es muy probable que estas imágenes tan potentes hayan ayudado a formar las ideas populares del cielo y del infierno en Occidente durante siglos, ¿no? Sin duda. Han tenido un recorrido larguísimo en el imaginario colectivo. Una exploración intensa, la verdad. Gracias a este material tan gráfico, tan revelador, nos transporta a una mentalidad, a una forma de ver el cosmos muy diferente, pero que quizá tiene ecos todavía hoy. Sí, sin duda. Y como reflexión final, quizá podríamos quedarnos pensando precisamente en eso, en el poder de lo sensorial para representar lo trascendente. ¿A qué te refieres exactamente? A ver, ¿qué efecto tiene describir el paraíso y el infierno de una forma tan física? Hablamos de luz cegadora, de perfumes que embriagan, y enfrente fuego que quema, cieno que huele mal, dolor corporal explícito. Es muy visceral. Muy visceral. ¿Cómo se compara esto con otras concepciones del más allá que son quizá más abstractas, más intelectuales o puramente espirituales? Esas que encontramos en otras religiones o filosofías. ¿Qué poder particular tiene el imaginar la eternidad a través de los sentidos? ¿Qué añade? O quizá, ¿qué simplifica esta forma tan carnal de representar algo que, por definición, está más allá de nuestra experiencia directa? Es algo para darle vueltas, sí, sobre cómo los humanos intentamos dar forma y sentido a los grandes misterios. Exacto. Es una pregunta que queda ahí, flotando.